Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con nuestro programa, segunda parte de nuestro Entre Líneas el día de hoy. Siempre agradeciéndoles a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través de Canal 36 LTE en señal abierta, Canal 36 en Tigo Star y Canal 84 en Cable Net de Cosec. Ya lo saben, estamos lunes, miércoles y viernes acompañándoles de 7 a 8 de la noche con lo más importante que se va generando en cuanto a información y a las actividades que tienen que ver principalmente con el desarrollo de nuestro departamento. Desarrollo que pasa por el análisis también, ¿por qué no?, por la evaluación en cuanto a lo que está aconteciendo y a lo que nos va dejando una de las bases fundamentales en cuanto a lo que ha sido la economía de nuestra región. Si bien no nos ha dejado mucho beneficio y hay que ser sinceros en ese tema de manera directa, entendemos de que sí, hemos sido durante mucho tiempo y seguimos siendo, vamos a seguir siendo durante un tiempo más la billetera del país. Pero ¿qué le ha dejado la actividad hidrocarburífera específicamente a la provincia O'Connor? Que es, por ejemplo, donde se extraen recursos hidrocarburíferos a partir de lo que es la actividad del campo Margarita. Fundación Jubileo, conjuntamente a la Universidad Católica, han llevado adelante un estudio muy importante en los últimos días, en las últimas semanas, últimos meses, que tiene que ver justamente con esta situación. Y yo tengo el gusto y el agrado de poder saludar a Sandra Sánchez, quien es analista de Fundación Jubileo, con quien vamos a poder compartir, lo mismo que Marcela Los Santos, de la Universidad Católica allá en la ciudad de La Paz, para poder analizar justamente este estudio que se ha llevado adelante en cuanto a lo que es el efecto de la actividad hidrocarburífera específicamente en la mujer. Sandra, en primera instancia, muchísimas gracias por permitirnos este contacto a través de Fundación Jubileo y bueno, conocer cuáles son los motivos, las razones que les han llevado a poder desarrollar justamente esta actividad acá en nuestro medio. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Pablo, por este espacio que nos das para comentar esta investigación que hemos realizado junto a la Universidad Católica. Bueno, lo que se ha hecho en este estudio es abordar la gestión del sector hidrocarburos, pero desde otro punto de vista, ¿no? Generalmente lo abordamos desde la renta petrolera, vemos el tema de la exploración, las reservas, qué hacemos con los impuestos, pero nunca abordamos este tema que es tan importante, que son los impactos socioeconómicos ambientales, ¿no ves? Sobre la industria y sobre todo sobre las comunidades aledañas que se encuentran alrededor de la actividad hidrocarburífera, ¿no? Entonces, esto casi no se habla, es una problemática que es latente, pero que no la visibilizamos en el diario. Entonces, ese ha sido el objetivo que tenemos con este estudio, mostrar a la gente qué es lo que está pasando en las comunidades aledañas, cómo lo viven, cómo lo sienten, ¿no? A raíz de tantos años de convivir con esta actividad. Entonces, para ello hemos elegido a la comunidad de Palos Blancos, que es una comunidad que se encuentra cercana al campo Margarita, el megacampo Margarita, ¿no? Que todos conocemos, de donde viene gran parte de la producción del país y de Tarija. Entonces, ahí lo que hemos querido es conocer estos impactos, pero partiendo de la voz de las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ellas? Que nos cuenten sus experiencias. Es importante manifestar que este trabajo lo hemos hecho con el Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica, porque ellas tienen herramientas, ¿no?, con las que no contamos, Jubileo, que son herramientas para extraer esta información. No es fácil que las personas cuenten cómo viven, cómo sienten estas cosas, estas emociones. Entonces hemos hecho una buena dupla con el Instituto de Ciencias del Comportamiento para poder abordar en el lugar extraer estos conocimientos, ¿no? Entonces hemos hablado, por ejemplo, con personas que han vivido desde que no existía, en un Palos Blancos que no existía la actividad hidrocarburífera, ¿no? Han vivido todo el proceso y hoy por hoy tiene mucho que contar. También hemos hablado con personas mucho más jóvenes, por ejemplo, que ya nacieron con la industria hidrocarburífera, entonces ven diferentes la mirada, ¿no?, de la industria. Marcela, ¿cómo has encontrado, ya en el contexto justamente de todo lo que es el análisis y la evaluación misma de este trabajo, a una mujer de Palos Blancos que ha visto por un lado, tal vez desde su nacimiento, una población que era un punto de paso referencial desde Tarija hacia el Chaco, desde el Chaco hacia Tarija, en una primera instancia, después en un centro, si vale el término, de actividad hidrocarburífera, porque prácticamente se centraba toda esa actividad ahí,
y ahora en una población que va perdiendo esa característica de centro hidrocarburífero por la reducción, obviamente, de lo que es la actividad hidrocarburífera en los últimos años, pero que también va perdiendo esa calidad de ciudad de paso, porque al haberse completado ya el tema del asfalto, como que quedó un poquito al ladito Palos Blancos de lo que es justamente esta situación. ¿Cómo ha quedado esa mujer que ha vivido todo este tiempo en esa situación allá en O'Connor? Bueno, Pablo, primero muchas gracias por el espacio. Ha sido para nosotros un placer hacer una acción conjunta en este tema junto a la Fundación Leo. Justo el año pasado inauguramos una línea de investigación que se llama Psicología Ambiental, justamente para evaluar todos los aspectos ambientales y su incidencia en el estado subjetivo de las personas, ¿no? Con las cosas que han estado pasando y cómo esto ha ido transformando de alguna manera lo que nosotros conocemos como la geografía social, porque este tipo de proyectos no solamente intervienen en transformar la geografía física, sino la geografía social, de cómo las comunidades se organizan en torno a las actividades antes y después, cómo se organizan en torno a la distribución del trabajo, cómo se organizan en torno a la distribución de las relaciones y los roles de poder, cómo se organizan cuando reciben mucho dinero de pronto, con salarios muy altos, pero después no saben cómo distribuirlos, ¿no? O cómo utilizarlos, o cómo guardarlos, cómo se organizan en función también de las casas, de cómo las casas, por ejemplo, han ido perdiendo su valor en el tiempo y se ve una precariedad muy importante en la comunidad misma, al lado de una planta muy desarrollada, ¿no? Entonces, estas son las contradicciones que hemos querido reflejar en el estudio. Y creo que tu pregunta es central porque finalmente es lo que da título al estudio, que se llama Solo fue de paso. Ese es como el hallazgo más importante, ¿no? El solo fue de paso refleja justamente la necesidad de tener de tener esta sensación finalmente de que ha habido una irrupción muy fuerte, una transformación muy fuerte, pero que ha pasado y ha dejado digamos, los vestigios de este desarrollo, pero que no se han consolidado, no ha permitido una transformación real en la calidad de vida, en la educación, en el acceso a la salud, en servicios, etcétera, etcétera, en las propias comunidades. Particularmente en el rol de las mujeres han sido un grupo altamente vulnerado en este sentido. Primero, porque en la distribución del trabajo, todas las fuerzas laborales o digamos las tareas laborales más importantes se han concentrado, por supuesto, en los varones, y las mujeres se han dedicado más a las tareas del servicio, ¿no? Al lavado de ropa, a los servicios de alimentación, pero también respecto de los inclusive servicios sexuales que en muchos casos se han ido presentando en una comunidad donde prevalecían varones y varones extranjeros, ¿no? Correcto. También. Entonces, ha habido primero esa transformación. Otra transformación importante ha sido el tema de los sistemas alimentarios, ¿no? Antes la comunidad de blancos tenía una alta producción propia de alimentos local que ha ido de alguna manera retrocediendo en pos y en función de la mano de obra ha empezado a calificarse para poder ingresar a los campos y a la actividad hidrocarburífera. Entonces, eso ha cambiado finalmente los patrones de alimentación. La gente ha empezado a consumir comida más rápida, han habido estos emprendimientos de comida un poco menos saludable de lo que solían hacer, con una reducción importante en la producción de productos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que una de las lecciones más aprendidas, digamos, o las lecciones más importantes de este movimiento, que ha sido además un encuentro muy interesante, en donde hemos podido dialogar varias veces con las mujeres sobre esto, es realmente la transformación de su realidad social, que es una transformación efímera. No es una transformación que se queda, no es una transformación que realmente produce desarrollo, sino que realmente lo que hace es producir un estado de bienestar muy intenso durante un tiempo, con mucho ingreso económico durante un tiempo, que ellas mismas perciben que ha sido un poco despilfarrado, ¿no? No ha sido utilizado. Y también eso sucede porque no se acompañan estos proyectos con la implementación de educación económica, que sería tan importante y necesaria, digamos, para este tipo de proyectos de beneficencia, que generan beneficencia, ¿no?
Entonces, y ahora una sensación justamente con lo que contabas, que es el nuevo cambio de la geografía social, con una carretera que las atraviesa y que no ha permitido después continuar, o sea, que el pueblo haya quedado rezagado finalmente del tramo principal. Y una de las cosas que más hacían, que era la actividad, el distribuir comida a los viajantes, pues ya no sea posible porque las flotas simplemente no paran. Claro. Entonces, ha generado un retraso importante también en esto, ¿no? Ujú. Sí, más o menos esos han sido los hallazgos importantes. Sin lugar a dudas, significativo, importante, obviamente, esta situación. En un contexto global, Sandra, ¿qué nos deja la actividad hidrocarburífera en lo social principalmente, desde lo que ustedes han podido rescatar, desde el seguimiento que le hace Jubileo justamente a toda esta problemática? Bueno, primero tenemos que entender muy bien el tema de la actividad hidrocarburífera, ¿no? Esta industria es básicamente intensiva en capital, ¿no? En maquinaria, y no así en mano de obra. Pero sí hay momentos en los cuales se implementan en la industria grandes proyectos, por ejemplo, como el que mencionaba Marcela, la construcción de una planta de procesamiento en el caso del Campo Margarita, ¿no? Donde hay mucho movimiento de dinero. Hablamos de una inversión de 600 millones de dólares alrededor, más o menos están. Y hay mucha contratación de empresas de servicios. Entonces, las empresas de servicios llegan para hacer estos trabajos que duran 2, 3 años, se instalan en las poblaciones aledañas, ¿no es cierto? Y generan un movimiento innegable económico. Existe. Eso es latente, se da, pero luego cuando termina el proyecto, ¿no? Estas empresas se retiran del lugar, pero dejan impactos y estos impactos, como vemos, se van a través del tiempo, se incrementan a través del tiempo. La gente, por ejemplo, que en el momento es contratada, se le paga muy buenos sueldos por encima de los que ganaban en el pueblo. Una vez que termina el contrato, las personas quieren seguir ganando lo mismo. Entonces, van a buscar trabajo a otros lugares, ¿no? Se rompe el tema familiar. Muchas veces existen hasta divorcios porque el papá, el esposo, se va a buscar un trabajo que tenga la misma remuneración que ha tenido en ese momento durante unos años en la empresa petrolera. Entonces, esto es importante que lo tengamos de vista, lo tengamos en cuenta. Y el tema de la información, las mujeres nos decían, si hubiéramos tenido más información sobre estas cosas que se venían, hubiéramos hecho mejor las cosas, ¿no? Claro. No saben, por ejemplo, el tema de la regalía. Hay una regalía que se da a Tarija, es bastante alta porque de ahí sale el 70% de la producción, ¿no es cierto? Y que debería ser distribuida de manera homogénea en todo el departamento, porque lo que se quiere es que esta regalía genere desarrollo, bienestar para todo el departamento de Tarija. Sabemos que en la distribución el Gran Chaco se lleva una gran tajada de estas regalías actualmente, ¿verdad? Lo cual no es correcto. Si vemos en los indicadores del censo, por ejemplo, contrastando el censo 2000, el último que existe con uno anterior, vemos que ha habido migración de la gente en Tarija hacia los municipios que están dentro del Gran Chaco, porque esa regalía ha generado movimiento económico en el Gran Chaco, pero no así en estas localidades como por ejemplo en Entre Ríos, en Patcaya, ¿no? Que más bien son localidades que son expulsoras de gente, o sea, la gente sale de esas localidades para buscar un mejor vivir en otros lugares. Entonces tenemos que hablar y ser muy conscientes también del tema de la distribución. Hay que trabajar en un nuevo pacto fiscal, hay que empoderar a las personas con información, ¿no? Antes, durante los procesos en los cuales ingresa la actividad hidrocarburífera. En este caso, otro de los efectos que también está es la ausencia del Estado, Sí. ¿no? Las comunidades han pedido a la empresa que les hagan una posta, que les hagan un jardín infantil, a la empresa petrolera, y la empresa petrolera lo ha hecho. ¿Por qué? Para que no bloqueen, ¿no? Para tener accesibilidad a sus actividades. Pero esas no son funciones de la empresa, son Correcto. funciones del Estado, y el Estado los ha dejado solos. Igual el tema del trabajo, ¿no? Piden trabajo a la empresa, pero la empresa va a darles trabajo en función a sus requerimientos que tengan. Un Estado Eso que es igual inclusive muy importante.
Un estado que inclusive ha permitido, por ejemplo, que en ciudades netamente hidrocarburíferas, como es el caso de Caraparí, que no está muy lejos de Palos Blancos, nos tengamos que encontrar con el costo del gas más caro de Bolivia, ¿no? Una garrafa en 50 bolivianos, algo que es realmente inadmisible cuando se saca el gas desde esa zona, ¿no? Marcela, finalmente, también obviamente ha tenido su efecto, según el estudio que ustedes han realizado, el análisis en el tema salud, no simplemente en el tema de las madres solteras que han quedado producto obviamente de toda esta, podríamos decir, cosificación de la mujer en esa zona, sino también por todo lo que ha sido, por todo lo que es el efecto mismo de la actividad hidrocarburífera, según lo que se ha podido detectar por parte de ustedes. Hay que aclarar que, por supuesto, nosotros no hemos hecho un estudio de prevalencia e incidencia de enfermedades, sino que hemos tomado en cuenta la percepción de las mujeres. Y la Correcto. percepción de las mujeres es que hay un incremento en problemas de salud, particularmente en los problemas de salud relacionados al cáncer, que ellas atribuyen a la contaminación del agua. Y el incremento de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual debido a la, digamos, a la comercialización, digamos, del sexo en el lugar, ¿no? Correcto. Es bien importante el tema y realmente creo que es un deber, una deuda todavía poder empezar a hacer este tipo de correlaciones, porque la percepción de ellas es que es así. Pues hay que confirmarlo, porque si es cierto, estaríamos hablando realmente de un problema y un impacto perecedero, porque finalmente la contaminación del agua no es que disminuya, o, ¿no? Y realmente este impacto ambiental puede ser fatal y letal para niños, niñas y, bueno, las personas en general, ¿no? Uh-huh. Yo quiero agradecerles por esta entrevista, en realidad, porque, a ver, la actividad hidrocarburífera no se va a acabar en Margarita, más allá de que evidentemente por el hecho de que no están haciéndose las inversiones necesarias, todavía no se está explotando el enorme potencial que tiene esa zona. Y seguramente, tal vez no de acá a 10 años, pero sí 20, 30 años, en el marco, obviamente, de las necesidades que haya de seguir haciendo una actividad hidrocarburífera, van a haber otras regiones cercanas o lejanas de Palos Blancos, de Entre Ríos, que van a necesitar de este tipo de estudios, de este tipo de análisis, para que no se vuelvan a repetir, porque ya ahora pareciera como que una vez que ha salido el burro recién queremos poner la tranca, ¿no? Pero obviamente de que necesariamente vamos a tener que hacer este tipo de evaluaciones y nos parece fantástico lo que están haciendo desde la Universidad Católica, desde Fundación Jubileo, para poder justamente identificar este tipo de situaciones. Seguramente vamos a estar pendientes a nuevas entregas que puedan hacer, a nuevas presentaciones de este trabajo. Quiero agradecerles por este contacto, Sandra, Marcela, y que no sea la última vez, sino más bien que sea permanente este diálogo para poder informar a nuestra población de lo que está pasando, de lo que realmente a veces no destaca y no sacamos a la luz, que es lo más preocupante, obviamente, de lo que pasa acá en nuestra región. Muchísimas gracias, Sandra, en primera instancia, por este contacto. Muchas gracias a ti, un saludo, un fuerte abrazo a toda la gente en Tarija. Los invitamos a descargar este estudio y, como tú dices, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir haciendo más estudios y vamos a estar también junto contigo para presentarlos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Sandra. Marcela, también gracias. Muchísimas gracias. Entonces, sí, dime. Perdón, en realidad quería primero agradecerte por el espacio y también quería avisarles que vamos a estar presentando este estudio virtualmente, pero en Tarija con la Universidad Católica el 2 de octubre, el próximo viernes, así que también vamos a compartirlo por las redes sociales de la propia universidad para que empecemos a tener mayor difusión. Nos parece fantástico, como les decía. Muchísimas gracias. Sandra Sánchez, de Fundación Jubileo, Marcela Los Santos, Universidad Católica, dos instituciones que le han puesto el hombro, le han puesto justamente la cara a todo lo que significa este estudio, porque era necesario saber cuál es el efecto de lo que es la actividad hidrocarburífera en nuestra mujer acá en el departamento de Tarija, específicamente en el área de afectación, si vale el término, como es Entre Ríos, como es Palos Blancos, en el marco de lo que es esta actividad acá en nuestro medio. Vamos a ir a una pequeña pausa, siempre importante acá en nuestra programación, y enseguida retornamos con más en esto que es Entre Líneas.